Capítulo 13 del libro de Segunda de Reyes. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel, en Samaria. Reinó 17 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y anduvo tras los pecados con que Jeroboam hijo de Nebat hizo pecar a Israel, sin apartarse de ellos. Se encendió la ira de Yahvé contra los israelitas y los entregó en manos de Hazael, rey de Aram, y en manos de Hazael, rey de Aram, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, todo aquel tiempo. Joacás aplacó el rostro de Yahvé y Yahvé le escuchó porque había visto la opresión de Israel, pues el rey de Aram los oprimía. Concedió Yahvé a Israel un liberador que los sacó de bajo la mano de Aram, pudiendo habitar los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Pero no se apartaron de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel, sino que anduvieron por ellos y el Sipo siguió en pie en Samaria. Pero no le quedaron a Joacás como tropas sino 50 jinetes, 10 carros y 10.000 infantes, pues el rey de Aram los había exterminado y reducido a polvo de la tierra. El resto de los hechos de Joacás, todo cuanto hizo y su bravura no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Se acostó Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria. Reinó en su lugar su hijo Joás. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel, en Samaria. Reinó 16 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel, sino que anduvo por ellos. El resto de los hechos de Joás, todo cuanto hizo, su bravura y cómo combatió contra Amasías, rey de Judá no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Se acostó Joás con sus padres y Jeroboam ocupó su trono. Fue sepultado Joás en Samaria, junto a los reyes de Israel. Cuando Eliseo enfermó de la enfermedad de que murió, bajó donde él Joás, rey de Israel, y lloró sobre su rostro diciendo: Padre mío, carro y caballos de Israel. Eliseo le dijo: Toma un arco y flechas. Él se hizo con un arco y flechas. Dijo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Puso su mano. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: Abre la ventana hacia oriente. Él la abrió. Dijo Eliseo: Tira. Él tiró. Dijo Eliseo: Flecha de victoria de Yahvé, flecha de victoria contra Aram. Batirás a Aram en Afec hasta el exterminio. Añadió: Toma las flechas. Él las tomó. Eliseo dijo al rey: Hiere la tierra. La hirió 3 veces y se detuvo. El hombre de Dios se irritó contra él y le dijo: Tenías que haber herido 5 o 6 veces y entonces hubieras batido a Aram hasta el exterminio, pero ahora lo batirás solo 3 veces. Eliseo murió y le sepultaron. Las bandas de Moab hacían incursiones todos los años. Estaban unos sepultando un hombre cuando vieron la banda y, arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo, se fueron. Tocó el hombre los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. Hazael, rey de Aram, había oprimido a Israel todos los días de Joacás. Pero Yahvé tuvo piedad y se compadeció de ellos volviéndose a ellos a causa de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob y no quiso aniquilarlos ni echarlos lejos de su rostro. Murió Hazael, rey de Aram, y reinó en su lugar su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás, volvió a tomar de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que había tomado de mano de Joacás su padre, por las armas. Joás le batió 3 veces y recobró las ciudades de Israel. Capítulo 14 del libro de Segunda de Reyes. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadam, de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, pero no como su padre David, hizo en todo como su padre Joás. Tan solo que no desaparecieron los altos, y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos.
Cuando el reino se afianzó en sus manos, mató a los servidores que habían matado al rey su padre. Pero no hizo morir a los hijos de los asesinos, según está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Yahvé dio una orden diciendo: No harán morir a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Él fue el que batió a los edomitas en el Valle de la Sal, a 10.000 hombres, y conquistó la peña por las armas. La llamó Yocteel hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: Sube, y nos veremos las caras. Joás, rey de Israel, mandó a decir a Amasías, rey de Judá: El cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano: Dame tu hija para mujer de mi hijo. Pero las bestias salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Cierto que has batido a Edom y tu corazón te ha envanecido. Sé glorioso, pero quédate en tu casa. ¿Por qué exponerte a una calamidad y a caer tú y Judá contigo? Pero Amasías no le escuchó. Subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá fue derrotado por Israel y huyeron cada uno a su tienda. Joás, rey de Israel, capturó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, y lo llevó a Jerusalén. Abrió brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo el oro, toda la plata y todos los objetos que se hallaban en la casa de Yahvé, los tesoros de la casa del rey y también rehenes, y se volvió a Samaria. El resto de los hechos de Joás, cuánto hizo, su bravura y cómo combatió contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Se acostó Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria junto a los reyes de Israel. Reinó en su lugar su hijo Jeroboam. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Se conjuraron contra él en Jerusalén y huyó a Laquis, pero enviaron gente en su persecución hasta Laquis y allí lo mataron. Trajéronle a caballo y le sepultaron en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y le proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó Elat y la devolvió a Judá, después que el rey se hubo acostado con sus padres. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, en Samaria. Reinó 41 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. Él restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de la Araba, según la palabra que Yahvé, Dios de Israel, había dicho por boca de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, el de Gad de Jefer. Porque Yahvé había visto la miseria, amarga en extremo, de Israel, no había esclavo ni libre, ni quien auxiliara a Israel. No había decidido Yahvé borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos y lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboam, todo cuanto hizo y la bravura con que guerreó, y cómo devolvió Hamat y Damasco a Judá y a Israel, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Se acostó Jeroboam con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Reinó en su lugar su hijo Zacarías. Capítulo 15 del libro de Segunda de Reyes. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Osías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yecolía de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como lo había hecho su padre Amasías. Solo que no desaparecieron los altos y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos. Yahvé hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió en una casa aislada, y Jotam, hijo del rey,
Estaba al frente de la casa y administraba justicia al pueblo de la tierra. El resto de los hechos de Osías, todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Se acostó Osías con sus padres y le sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Jotam. En el año 38 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel, en Samaria. Reinó 6 meses. Hizo el mal a los ojos de Yahvé como hicieron sus padres. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. Sayum, hijo de Yabes, conspiró contra él, le hirió en Yibleam, le mató, y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Zacarías no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Esta fue la palabra de Yahvé, la que habló a Jehú diciendo: Tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y así fue. Sayum, hijo de Yabes, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Menahem, hijo de Gadí, subió de Tirsa, entró en Samaria e hirió a Sayum, hijo de Yabes, en Samaria, le mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Sayum y la conspiración que tramó está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Entonces hirió Menahem a Tapuaj y a todos los que había en ella y a su territorio, a partir de Tirsa, porque no le abrieron las puertas, a todas sus embarazadas abrió el vientre. En el año 39 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Menahem, hijo de Gadí, en Israel. Reinó 10 años en Samaria. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. En su tiempo, Pul, rey de Asiria, vino contra el país. Menahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a él y afianzara el reino en su mano. Menahem exigió el dinero a Israel, a todos los notables, que habían de dar al rey de Asiria 50 siclos de plata cada uno. Entonces se volvió el rey de Asiria y no se detuvo allí en el país. El resto de los hechos de Menahem, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Menahem se acostó con sus padres, y reinó en su lugar su hijo Pekajías. En el año 50 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Pekajías, hijo de Menahem, sobre Israel, en Samaria. Reinó 2 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. Su escudero Pekaj, hijo de Remalías, se conjuró contra él y le hirió en Samaria. En el torreón de la casa del rey, había con él 50 hombres de los hijos de Galaad. Hizo morir al rey y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pekajías, todo cuanto hizo, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. En el año 52 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Pekaj, hijo de Remalías, sobre Israel, en Samaria. Reinó 20 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. En tiempo de Pekaj, rey de Israel, vino Teglat-Falasar, rey de Asiria, y tomó Irión, Abel-Bet-Maacá, Yanoaj, Cades, Jasor, Galaad, Galilea, todo el país de Neftalí, y los deportó a Asiria. Oseas, hijo de Elá, tramó una conjuración contra Pekaj, hijo de Remalías, le hirió, le mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pekaj, todo cuanto hizo, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. En el año 2 de Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Osías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yerusá, hija de Sadoc. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como había hecho su padre Osías. Solo que no desaparecieron los altos y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en los altos. Él construyó la puerta superior de la casa de Yahvé. El resto de los hechos de Jotam, lo que hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. En aquellos días comenzó Yahvé a enviar contra Judá a Rasón,
rey de Aram, y a Pekaj, hijo de Remalías. Jotam se acostó con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David. Reinó en su lugar su hijo Ahaz.